Antes de que el mal se manifestara, y mucho antes de que el primer humano pisara la tierra, una bondad infinita dominaba los cielos. Todo era perfección, cada ángel brillaba intensamente, y un respeto inmenso era mostrado hacia su Creador, el Padre de todo. Entre todos los ángeles, Lucifer destacaba notoriamente. Este querubín, protector y sacerdote del santuario divino en el cielo, lideraba a los ángeles siendo el más grande en fuerza, sabiduría, honor y dignidad. Era conocido como la estrella más resplandeciente. Primogénito de las creaciones, fue la primera obra moldeada por las manos hermosas de Dios, y al crearlo, se deleitó en convertirlo en su obra maestra. A ningún otro ángel le fue concedido tanto poder, y su inteligencia solo era superada por la de Dios. Lucifer, ahora conocido como Satanás en el cristianismo, rara vez es mencionado en las Sagradas Escrituras y, desafortunadamente, su relevante historia celestial no se relata en detalle. Por ello, en este video profundizaremos en todo lo que la Biblia dice sobre Lucifer, su pecado y su rebelión contra el Creador. Examinaremos los escasos pasajes bíblicos acerca de este ser y, para hacer el video más completo, incluiremos citas de escritos no bíblicos que podrían aclarar su historia según lo poco que las Escrituras mencionan. Asegúrate de no perdértelo, porque estoy convencido de que disfrutarás el contenido. Conforme avance el video, iré presentando todas las fuentes bíblicas y también mencionaré las fuentes de los textos externos citados en este video. Sin más, bienvenidos. Desde tiempos inmemoriales, este ser que fue uno de los ángeles más respetados y admirados ha jugado un papel crucial en el cristianismo, pues como Satanás encarna el mal y el sufrimiento eterno. Es el adversario de Dios y el tentador original, cuyo fin principal, según las Escrituras, es engañar a los fieles y arrastrarlos a sus sombras. Por eso, es vital conocer más sobre este personaje. ¿Qué nos revela exactamente la Biblia? Para esto, recurriremos a Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, que describe a Lucifer como el modelo de perfección, colmado de sabiduría y perfecto en belleza, que residía en Edén, vestido de toda gema preciosa. Este versículo nos da una idea clara de su hermosura y perfección. En el versículo 14 del mismo capítulo, se revela que Lucifer, un querubín protector y majestuoso, fue ubicado por Dios en el sagrado monte de Dios, entre piedras de fuego. Esta sección indica que los querubines, que están justo debajo de los serafines en la jerarquía celestial, son ángeles con dos pares de alas, guardianes de la gloria divina, cuya luz puede influir positivamente en nosotros, recordándonos la majestuosidad del Creador. Lucifer era el más sabio, hermoso y respetado querubín, como lo evidencian estos versículos. Versículo 15. Eras perfecto en tus caminos desde el día de tu creación hasta que se encontró maldad en ti. Este versículo es crucial porque subraya que Dios no creó el mal, Él creó algo perfecto, y fue Satanás quien introdujo el mal debido a sus transacciones. Por tus comercios te llenaste de iniquidad y pecaste, lo cual te llevó a ser expulsado del monte de Dios y arrojado de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Te invito a revisar el capítulo 28 de Ezequiel para entender más sobre este asunto, donde se clarifica que por su deseo de tener más, por su belleza y sabiduría, Lucifer se llenó de odio y maldad. Él tenía todo, el respeto, el amor de su padre y la admiración de los otros ángeles, pero aspiraba a más. En su corazón, el orgullo creció y con ello el deseo de usurpar la gloria de Dios. Es crucial recordar estos eventos, ya que ahora mencionaré textos adicionales que no están en la Biblia, pero que ofrecen mayor detalle sobre la posible caída de Lucifer y la guerra subsiguiente en el cielo. El capítulo 14 de Isaías, versículos del 12 al 14, también trata sobre Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí, Lucifer proclama en su corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte del testimonio, en los extremos del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Incluso Jesús testimonia la caída de Satanás del cielo como un rayo, como se menciona en Lucas capítulo 10, versículo 18. En este video citaré el libro Historia del Mundo Angélico por el sacerdote José Antonio Fortea, que en mi opinión detalla aún más la verdadera caída de Lucifer. Algunos detalles serán citados
textualmente, como los presenta este respetado escritor y sacerdote, mientras que otros serán adaptados. Dejaré la fuente en la descripción para que puedan revisarla por ustedes mismos. Lo recomiendo encarecidamente. Continuemos. Lucifer, el más hermoso y poderoso de todos los ángeles, irradiaba más luz que cualquier otro, y su belleza celestial y poder inmenso eran inigualables. También conocido como la estrella de la mañana, era resplandeciente e inteligente. Sería el modelo de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Todos los ángeles lo admiraban y lo respetaban profundamente. Lucifer era, sin duda, la creación más magnífica de Dios, su obra maestra. Es difícil imaginar lo grandioso que era cuando fue creado por las manos de Dios, y cómo con el tiempo muchos pudieron alejarse de Dios para seguir a una criatura, por grandiosa que fuera. Como el sol que se oculta detrás de la luna, Lucifer podía eclipsar totalmente, dando la impresión de que él era el centro de todo, aunque no lo era. Su perfección daba la impresión de que valía más que todas las demás jerarquías angelicales. Aún hoy es difícil comprender cómo el ángel más hermoso y fiel a Dios pudo caer tan bajo, cómo el sol más brillante en un universo de soles pudo transformarse en lo que es ahora. Si no puedes imaginar esto, entonces te será difícil entender cómo pudo convencer a tantos ángeles para que lo siguieran a él y no a Dios. Los ángeles no eran ingenuos, no eran niños pequeños susceptibles a ser engañados con discursos endebles. Fue el primero en surgir de las manos de Dios hacia la oscuridad de la noche. Por eso se le conoció como estrella de la mañana, pues es también la primera en aparecer en la oscuridad de la noche. Fue la primera estrella que brilló en la noche de la creación. Después aparecieron otros ángeles en el firmamento. Lucifer también significa el que trae luz, y ciertamente la traía, porque explicaba cómo era el que es. Era un placer escucharle porque Lucifer era bueno, amaba a Dios, compartía sentimientos nobles con los demás ángeles, y solo deseaba hacer el bien a los demás. Todos nosotros oímos hablar de él cuando ya se había convertido en malo, pero no fue siempre así. Fue lo mejor entre los ángeles. Su bondad, su autoridad, su respeto y su ascendencia eran completamente merecidos. Habló de Dios como nunca nadie lo había hecho antes. Algunos eran tronos, otros príncipes. Lucifer era trono de tronos y príncipe de príncipes. Si comprendieras cómo era esta obra maestra de Dios, entenderías por qué Dios mismo alaba su propia creación en el libro de Job al hablar de Leviatán. A pesar de su pecado, la creación de Dios en él permaneció fuerte. Como se mencionó, entre los ángeles había jerarquías. Lucifer pertenecía a la jerarquía más alta de aquellos que ofrecían el sacrificio de alabanza. Él era el sumo sacerdote. Su voz poderosa y profunda se elevaba por encima de los coros del resto de ángeles para honrar a Dios. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cómo fue posible que tantos ángeles decidieran seguir a Lucifer en su caída? La explicación reside en que para ellos era más sencillo comprender a una criatura tangible que a la trascendencia y el fundamento absoluto de Dios. Mientras que el fundamento divino se mantenía oculto tras las nubes de lo trascendental, la criatura se presentaba como un concepto mucho más accesible y comprensible para ellos. Esto llevó a que muchos ángeles cedieran ante su admiración por Lucifer, a veces más allá de lo razonable, justo o adecuado. Pero Lucifer seguía siendo recto y honorable, y era admirado por ello. Lo que muchos no sabían era que Dios le hablaba frecuentemente en privado. Las palabras del Padre Supremo le advertían sobre dejarse llevar por pensamientos mundanos. No es que pensara en maldades, pero sus propias ideas y proyectos intelectuales comenzaron a quitarle tiempo que debería haber pasado en comunión con Dios. La interacción con otros ángeles comenzó a ocupar más y más tiempo, el cual debería haber sido dedicado a su conversación con el Padre. De forma casi imperceptible, su amor por Dios comenzó a enfriarse. No había cometido pecado aún, pero sin darse cuenta, su psicología estaba cambiando. Un cambio profundo dentro de él que, aunque invisible para todos, era evidente para Dios. Dios le habló a Lucifer en repetidas ocasiones, advirtiéndole sobre la tibieza creciente en su corazón, sobre esos momentos en los que él mismo deseaba con toda su fuerza amar más a aquel que todo lo había dado. Sin embargo, Lucifer no era consciente de cómo el bien de los demás y su propio honor empezaban a fusionarse, volviéndose una sola cosa. Esto transformó a Lucifer en un ser extremadamente centrado en sí mismo. A través de estas etapas, se hacía cada vez más evidente que había
había un aumento en la propia autoestima y consideración que Lucifer tenía sobre sí mismo, aunque todavía no había cometido pecado. A pesar de ello, Dios continuaba hablándole al corazón, completamente a solas, anticipando la revelación que se aproximaba, una revelación que se postergaba para que Lucifer pudiera crecer en humildad. Aunque nadie más lo supiera, Dios postergó varias veces este momento crucial, explicando que la revelación sería una gran prueba para él y que necesitaba prepararse. Hijo mío, los vientos y las tensiones serán muy fuertes. Debes prepararte, le decía Dios. A lo que Lucifer respondía: sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos. No te prometo perfección en mi fidelidad, pero deseo ser fiel. Sus palabras eran sinceras, emanadas desde lo más profundo de su ser. Pero a pesar de todas estas advertencias, a pesar de su inmensa belleza y poder, y de las innumerables veces que el Padre Todopoderoso le habló, Lucifer comenzó a desear más, a enorgullecerse por sí mismo. Quería un poder aún mayor, deseaba que las alabanzas dirigidas al Padre fueran ahora para él, aspiraba a ser como Dios, reconociendo que sus atributos superaban ampliamente a los del resto de los ángeles. Comenzó a codiciar la gloria que únicamente pertenecía al Creador. Aunque libre y capaz de superar sus propias tentaciones y ser fiel, aunque podría haber superado la prueba y salir fortalecido, su Padre, en un acto de amor y preocupación, decidió postergar nuevamente la prueba, dándole más tiempo, creyendo que podía cambiar. Llegó un momento en que no solo la historia personal de Lucifer importaba, sino también la de todos los ángeles. Y cuando finalmente llegó el día tan esperado, se hizo un silencio absoluto en los cielos. De manera solemne, Dios reveló que crearía un universo material y con él la humanidad. Esta gran revelación conmovió profundamente a los ángeles, quienes se regocijaron al oír al Creador anunciar tal plan. Sin embargo, añadió algo aún más desafiante, que desde ahora deberían adorarlo en su forma humana, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta noticia, un misterio incluso para los ángeles, revelaba a Dios bajo el misterio de la encarnación. Adórenme bajo esta apariencia humana, les instruyó. Mientras muchos ángeles estaban eufóricos al ver lo que ocurría, uno se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Su mirada vacía reflejaba la tormenta interna que enfrentaba. Un sentimiento de amargura lo inundó al no ser él el elegido para la unión hipostática, lo que permitió que el pecado de envidia y maldad se formara en su corazón. La conversión de su amor y respeto por el Padre en odio comenzó por una ambición de poder. Lucifer, evaluando las posibilidades de que tal unión hipostática se hubiera realizado en él sin perder su esencia, comenzó a cuestionar las decisiones divinas. ¿Por qué, pensó, Dios optaría por humillarlo de esta manera? Mientras se debatía en estas cuestiones, consumido por la ansiedad, fue el único entre los ángeles que no se inclinó ante Dios. En un momento decisivo, abrió sus labios y pronunció un firme no. Dijo esto de manera seria, con una voz desprovista de emoción, mientras su mirada estaba fijada en el trono de Dios. Con mayor énfasis, como si fuera un rey, repitió: no. Los ángeles presentes quedaron atónitos, incapaces de creer que el más puro y bello entre ellos desafiara así a Dios. Lucifer, con su carisma e inteligencia, giró hacia la multitud de ángeles y les explicó con gran convicción por qué lo que Dios proponía estaba equivocado. ¿No ven que esto es un sinsentido? No somos nosotros quienes debemos aceptar lo inaceptable. Es Dios quien ha cometido un error. Las palabras de Lucifer resonaron con fuerza, haciéndoles cuestionar la lógica detrás de la demanda divina. En medio de este discurso, una voz poderosa y sorprendente irrumpió proclamando: ¿quién como Dios? Este grito, lleno de autoridad y convicción, resultó más impactante y persuasivo que todos los argumentos presentados por el rebelde. En ese momento, Miguel, un arcángel de menor rango, se enfrentó a Lucifer y mirándolo directamente, le acusó de soberbia. «Eres un soberbio», le dijo. Estas palabras pronunciadas cuando Lucifer aún gozaba de gran respeto y amor eran algo que nadie hubiera osado decir antes. La firmeza de Miguel penetró profundamente en Lucifer, hiriéndolo a tal grado que tuvo que dar media vuelta y retirarse, llorando de rabia por la humillación sufrida.
Esta confrontación marcó el inicio de la gran rebelión. Lucifer comenzó a formar un ejército, reclutando a aquellos ángeles que, convencidos por su seguridad y retórica convincente, decidieron seguirlo. De alguna manera, las palabras de Lucifer habían calado hondo, invadiendo completamente el ser de muchos ángeles, sembrando confusión y haciendo que algunos pensaran que tal vez Lucifer tenía razón y que estar más cerca de él sería lo correcto. Así, muchos se unieron a lo que ahora se conocen como los ángeles caídos, aquellos que antes eran considerados los más bellos y puros de los cielos. Dios, por su parte, no solo habló a los ángeles sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino que también les enseñó sobre la verdad, lo noble, lo santo, lo correcto, lo incorrecto, lo perfecto, lo imperfecto, la esperanza y los gozos del cielo, así como la felicidad que conlleva seguir el camino hacia la vida eterna. El Ser Infinito se dirigió a ellos tanto como maestro como rey, revelando que lo que habían escuchado hasta ahora era solo una parte de la prueba y que el santificador requeriría aún más de ellos para forjar sus espíritus en el fuego de la prueba. El misterio de la encarnación era solo el comienzo de lo que estaba por revelarse. Sin embargo, la historia de iniquidad que pronto corrompería a la humanidad, esos seres finitos e ingratos que no solo se rebelarían, sino que también matarían a su propio creador, parecía más absurdo aún. ¿Se supone que debemos adorar a un Dios crucificado?, se preguntaban. Nosotros, seres gloriosos, ¿deberíamos arrodillarnos ante un cuerpo mutilado, ensangrentado y cubierto de heridas? La visión de la crucifixión desbordó la copa de la paciencia celestial. Más y más ángeles comenzaron a decir: Lucifer tiene razón. Dios no puede pedirnos algo que contradiga la lógica. La duda se instaló profundamente. ¿Y si Dios no es realmente Dios? ¿Y si simplemente era un ángel poderoso? ¿O quizás un Lucifer mayor? En cualquier caso, la duda había sido sembrada profundamente en las mentes de muchos ángeles. Si Dios nos pide algo incorrecto, entonces ya no puede ser considerado Dios. Así, más y más ángeles cayeron en la rebeldía, incluyendo incluso a tronos y principados. La desarmonía se extendió por todas las jerarquías, y el poder del error demostró ser formidable. Entre los ángeles que permanecieron fieles a Dios, uno en particular destacó por su resistencia y convicción a lo largo del conflicto. Aunque no era de rango superior, su amor y fidelidad lo eran. Este ángel mantuvo la llama de la lealtad ardiente incluso en los momentos más oscuros de la batalla, cuando parecía que la mitad de los ángeles podría rebelarse. Este ángel, en el momento más crítico, cuando la duda comenzaba a infectar a las multitudes, alzó su voz en el silencio inicial y clamó: ¿Quién como Dios? Con estas palabras, que resonaron como un poderoso desafío ante la traición, se definió su identidad. Así fue como se ganó el nombre de Miguel, que significa «¿Quién como Dios» en hebreo, y pasó a ser conocido como el guerrero invencible, el líder de los ángeles fieles. La batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, Lucifer transformado en Satanás, y sus seguidores fue intensa y desgarradora. Fue un enfrentamiento donde la verdad, la fe y la esperanza se midieron contra la desesperación y el engaño. Finalmente, la integridad y el poder de la fe de Miguel prevalecieron, y Lucifer, ahora Satanás, junto con todos los ángeles que lo siguieron, fueron expulsados del cielo. Esta caída marcó a la tercera parte de los ángeles celestiales que se unieron a su rebelión, quienes descendieron con él a las profundidades del abismo. Este conflicto no solo fue una batalla física, sino también una lucha por la verdad y la esencia de la fe. La victoria de Miguel reafirmó la soberanía y la santidad de Dios, demostrando que, a pesar de la persuasiva retórica de Lucifer, la verdad divina no podía ser derrotada. La expulsión de Lucifer del cielo simbolizó la separación irrevocable del mal puro del bien supremo, estableciendo a Satanás como el adversario perpetuo de la creación y de la humanidad, empeñado en corromper y seducir a los fieles para llevarlos hacia su oscuridad. La narrativa de la caída de Lucifer y su transformación en Satanás es una poderosa historia de traición, fe y redención. Refleja la lucha eterna entre el bien y el mal, una batalla que continúa influenciando la doctrina y la espiritualidad cristiana
cristiana hasta hoy. Espero que hayas encontrado tan fascinante e instructiva esta exploración de uno de los personajes más enigmáticos y trágicos de las Escrituras como yo al compartirla contigo. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu reacción y activar la campanita para más contenido como este. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.